Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos analizando la siguiente pregunta. ¿Cómo recibes a Jesús? Cuando hablamos de recibir, esto significa aceptar ¿cómo? Dicho de otra forma, ¿cómo aceptas a Jesús en tu vida? ¿Qué Él es realmente para ti? En Mateo capítulo 10, versículo 41 de la Biblia, la palabra de Dios, dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Si a un profeta tú lo recibes, lo aceptas como un profeta, como un enviado de Dios, por cuya boca habla el amado Espíritu Santo, por cuanto es profeta, vas a recibir una recompensa de profeta. Es decir, Dios usará a esa persona con palabras proféticas para ti. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cómo recibes a Jesús? Hay muchos que lo reciben como un maestro, como un amigo, como Señor, como Salvador. ¿Cómo lo recibes? Dependiendo de cómo lo recibas, es lo que obtendrás de Él. Cuando nuestro amado Jesús, siendo un adolescente, fue al templo llevado por sus padres, dice en Lucas capítulo 2, versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando nuestro amado Jesús era un adolescente y fue llevado por sus padres al templo en Jerusalén, él interactuaba con los doctores de la ley y estaban maravillados de él, de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Cómo lo recibieron a nuestro amado Jesús? Los religiosos de aquella época recibieron a Jesús como un adolescente prodigio de 12 años. Mas no le recibieron como el Señor, como el Salvador, como el Hijo de Dios, ni como el ungido. Por lo tanto, ¿qué recompensa obtuvieron de nuestro amado Jesús? Solo palabras que les maravillaban. ¿Qué es Jesús para ti? Te ruego te analices. ¿Qué representa realmente Jesús en tu vida? ¿Él es todo para ti? ¿Él es la vida, el camino, la verdad? ¿Te maravilla escuchar de Jesús? ¿O Él es tu Señor y Salvador? Cuando nuestro amado Jesús, comenzando su ministerio, dice en Lucas, ahora capítulo 4, versículo 16 en adelante, que Él fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nuestro amado Jesús fue a Nazaret y Él, cuando entró en la sinagoga, leyó aquella profecía que hablaba de Él mismo, y Él se declara a través de esa palabra como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Salvador del mundo, como el Señor de nuestras vidas, el Cristo, el Hijo de Dios. Se presentó como lo que Él era, ya había iniciado su ministerio. Y el versículo 20 de Lucas 4 continúa diciendo: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y nuestro amado Jesús añadió y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Maravilloso Jesucristo. Él se revela a su pueblo lo que Él es. ¿Qué dice a continuación la palabra? Y todos daban buen testimonio de Él,
es que lo conocían desde pequeño. Nadie podía negar de que él tenía un buen testimonio. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. La gracia de nuestro amado Jesús, hablando y entregando ese mensaje. Sin embargo, ¿qué más señala? Y decían, ¿no es este el hijo de José? Dicho de otra forma, ¿no es este el hijo del carpintero José? Y por lo tanto, también un carpintero. ¿Cómo recibió Nazaret a Jesús? ¿Lo recibió como el Salvador? ¿Como el Hijo de Dios? ¿Como el Señor de sus vidas? No. Solo lo recibieron como el hijo de José, por lo tanto como un carpintero. ¿Qué ocurrió finalmente? ¿Qué habla nuestro amado Jesús? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Nuestro amado Jesús lamenta tener que expresar estas palabras. Tristemente se cumple que ningún profeta es acepto en su propia tierra. No lo recibieron como el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador y el Señor. Solo como alguien con buen testimonio, con gracia en su boca, pero como el Hijo de José. Por lo tanto, un sencillo carpintero. Nuestro amado Jesús, como Hijo de Dios, contendía, hablaba la verdad con su pueblo, y por eso a continuación les dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué es lo que está queriendo decir nuestro amado Jesús? Ustedes son el pueblo de Dios, escogido. Sin embargo, son orgullosos porque no reciben al enviado de Dios. No me reciben, dice nuestro amado Jesús. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Por lo tanto, no digan que son hijos de Abraham. Dios busca gente humilde. No te creas nada. Nada somos. Todo es gracia de Dios. Dios quiere un pueblo humilde y humillado. Y eso les trata nuestro amado Jesús de hacer entender. De que Dios enviará a sus profetas, a los que son humildes. Ellos deben ser humildes y escuchar la palabra de Dios y abrir su corazón a Jesús. Cuando nuestro amado Jesucristo toca el orgullo de ellos, ¿cuál es la reacción del pueblo? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Salió lo que verdaderamente estaba en el corazón de ellos. Un corazón malo, un corazón duro, rebelde, que no se humilla ante la presencia del Hijo de Dios, que no lo recibe y que por lo tanto se aparta del propósito de Dios. ¿Y qué ocurrió? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Le querían matar. Ese era el amor que ellos tenían. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Dios está en control. Nadie podía matar a nuestro amado Jesús. Recuerda que Él vino a entregar su vida, que es distinto. Él voluntariamente se entregó en Getsemaní para ir a la cruz como el Cordero de Dios y salvarnos y sanarnos. Entonces, vemos que en Nazaret no lo recibieron. Lo vieron solo como alguien bueno, con buen testimonio, alguien que tenía mucha gracia. Mas, cuando nuestro amado Jesús contiende con ellos para que vean su corazón duro, ellos no lo reciben. Por lo tanto, nuestro amado Jesucristo nada puede hacer por ellos. La pregunta es, ¿cómo recibes tú a Jesús? ¿Como el
Hijo de Dios, como tu Salvador, como tu Señor, como el Maestro, como alguien que hablaba hermoso? Te pido que te analices. Si vamos a Juan capítulo 3, versículo 1, el encuentro de Nicodemo con nuestro amado Jesucristo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era alguien importante con un cargo relevante dentro de los fariseos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si tú te fijas en esta conversación, te darás cuenta de un detalle. En el relato que estamos leyendo en Juan capítulo 3, este principal de entre los judíos, llamado Nicodemo, va a Jesús de noche, donde nadie lo vea, y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, ¿como qué? Como maestro. ¿Cómo está recibiendo Nicodemo a Jesús? ¿Como su Señor? ¿Como su Salvador? ¿Como el Cristo? ¿El Hijo de Dios? La respuesta es no, como un maestro. Y añade: bueno, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Eres un maestro. Entonces, el que recibe a nuestro amado Jesús como un maestro, ¿qué es lo que va a recibir de nuestro amado Jesús? Palabra, doctrina. Y es eso lo que nuestro amado Jesús le responde. Inmediatamente le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro amado Jesús le da lo que Nicodemo espera: palabra, doctrina, teología. Lo confronta de esa forma. No está queriendo conocerlo, Nicodemo. No está queriendo rendir su vida, Nicodemo, a los pies de Jesús. Solo quiere conocer su doctrina. Es por eso que nuestro amado Jesús inmediatamente le responde de acuerdo a lo que él espera. ¿Sabes que necesitas nacer de nuevo? Y entran en una conversación doctrinal, de teología. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y nuestro amado Jesús le vuelve a responder: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Y esta conversación entre Nicodemo y nuestro amado Jesús continúa de esta forma, hasta que en el versículo 9 del capítulo 3 que estamos analizando, finalmente responde Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede ser esto de nacer del Espíritu? ¿Y qué le dice nuestro amado Jesús? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nuestro amado Jesús lo confronta a Nicodemo. ¿Tú crees que yo soy maestro? Pues bien, te hablaré en términos teológicos, doctrinales. Se supone, Nicodemo, que tú también eres maestro. Estamos de igual a igual. No estás viniendo a mí, Nicodemo, dice nuestro amado Jesús, a humillarte ante mi presencia, a buscarme. No, me vienes a ver solo como un maestro. Por eso continúa diciendo nuestro amado Jesús, versículo siguiente, versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo, no me recibes. Me estás viendo como un maestro, y yo soy mucho más que un maestro, Nicodemo, dice nuestro amado Jesús. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y tu Señor. Y hasta este momento, Nicodemo no fue a buscar a Jesús como un discípulo. ¿Y qué termina diciendo nuestro amado Jesús a Nicodemo? Si os he dicho cosas terrenales
y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dicho de otra forma, Nicodemo, me vienes a ver como un maestro. No me conoces. No entiendes ni lo básico. ¿Cómo vas a entender lo que es nacer del Espíritu? Porque para nacer del Espíritu tienes que ir a Jesús como tu Salvador y también como tu Señor. Rendirle tu vida por completo. Perder tu vida por causa de Él. Para que el amado Espíritu Santo tome el control de tu vida y te revele a Jesucristo. Y a través de conocer a Jesús, conocerás al Padre, como se lo dijo nuestro amado Jesucristo a Tomás. Si me conoces, Tomás, conoces al Padre. Llegaremos a nuestro buen Dios, a nuestro Abba Padre, a través de Jesús, conociéndolo a Él. Y a través del Espíritu Santo maravilloso, lograremos conocer a Jesús y conocer a nuestro Padre. ¿Cómo recibes tú a nuestro amado Jesús? ¿Como un maestro? Ten cuidado. Si es un maestro solamente para ti, no lo conocerás, no lo recibirás de buena forma. Finalmente, si vamos a Mateo capítulo 16, versículo 13, vemos el relato de nuestro amado Jesús con sus discípulos. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otro alguno de los profetas. La gente piensa lo que quiere respecto de nuestro amado Jesús. El pueblo piensa y se imagina lo que quiere. Debemos ver a Jesús como Él quiere que lo veamos. ¿Y qué es lo que Jesús les dijo? Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está diciendo Pedro? Eres mi Señor, mi Salvador, mi dueño, el Hijo de Dios, el enviado a quien debo darle mi vida, por quien he de dejarlo todo, mi Señor. ¿Es eso Jesús para ti? ¿Es realmente eso Jesús para ti? Fíjate qué dice a continuación. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay un misterio. El hombre terrenal puede recibir a Jesucristo como un personaje histórico. Otros lo pueden recibir como un maestro. Pero realmente, por el Espíritu Santo, tú puedes entender y ver a Jesús como el Hijo de Dios. Por lo tanto, tu Salvador y tu Señor. Muchos dirán, bueno, pero conozco a gente muy mala que dice que Jesús es el Hijo de Dios y también que es su Salvador y también que es su Señor. Entonces, ahora viene la segunda parte. Tienes que entender que no basta con decirlo, hay que creerlo en el corazón. En tu mente, en tu ser, tienes que recibirlo, conocerlo y aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador. Para muchos es muy fácil decir que Jesús es el Salvador, pero no lo reciben como su Señor. Y nuestro amado Jesucristo debe ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Y cuando vamos a 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que realmente lo cree, no solo que lo dice, que lo cree, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, todo aquel que ama al Padre, a Dios Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él, a Jesucristo, Dios Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios,
¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador? Si le has recibido por el Espíritu como tu Señor, le amarás. Reconocerás tus pecados, te arrepentirás, le amarás y le harás tu Señor. Eres salvo por Él y ahora Él es tu Señor. Y por cuanto lo amas, guardarás sus mandamientos. Y no será algo difícil ni terrible para ti, porque lo amas, porque Él es tu Señor, porque le crees. ¿Entiendes la relevancia de recibir a Jesucristo como tu Salvador y Señor? No basta con creer que es un profeta o un maestro. Debe ser el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios en tu vida, tu Salvador y tu Señor. Él manda. Guarda su palabra. Debes guardar su palabra. Por eso nuestro amado Jesús en Juan capítulo 8, versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si ustedes obedecen mis enseñanzas, si me hacen su Señor, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay mucho cristiano en las iglesias que no ha hecho a Jesús su Señor. Solo de boca, ¿entiendes? Y declaran que es su Salvador y su Señor. Y les alegra que haya pagado por sus pecados, pero no lo hacen su Señor. Y Él dice: si me obedeces, seréis mis discípulos. Y entonces conocerás cuál es la verdad. Mi palabra, dice, es la verdad. Me vas a obedecer y serás libre. Libre del pecado, libre de la mentira de este mundo, libre de las tinieblas. Entonces, ¿por qué tanto cristiano va a las iglesias, pero aún sigue esclavo? ¿Aún no conoce la verdad? Es porque aún no ha hecho a Jesús verdaderamente su Señor. Nuestro amado Jesucristo lo dijo. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En las iglesias se baja el nivel. Se hace pensar erróneamente a las personas que basta que vayan a la iglesia, basta con que ofrenden, basta con que participen y hayan hecho la oración recibiendo a Jesús como Señor y Salvador y suficiente, salvo por gracia. No te equivoques. La salvación es por gracia en Jesucristo, pero Él lo estableció. Debo ser tu Salvador y tu Señor. Y no de boca, porque nuestro amado Jesús también lo declaró, que en aquel día final muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre libertamos, en tu nombre predicamos, oramos por los enfermos, hicimos milagros, etc. Y Él dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes solo aparentaron ser cristianos, no me obedecieron, no me hicieron el Señor de sus vidas. Ten cuidado, no seas un religioso, no te engañes. Tienes que recibir a Jesús como el Hijo de Dios, tienes que recibir el reino de Dios. No es democracia, Jesús es el Rey. Y como Rey, Él pone las reglas, Él ordena y tú y yo obedecemos. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Le obedecemos y guardar su palabra, obedecer su palabra no es sacrificio, es fruto de amor. Por cuanto le amo, lo busco, me limpio, me santifico. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, hablando del pueblo de Dios, que hemos sido elegidos según la presciencia, previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para eso hemos sido escogidos, elegidos por nuestro Dios en su infinita sabiduría, conocimiento eterno de todas las cosas, para obedecer, para que Jesucristo sea tu Señor y para ser rociado con la sangre de Jesucristo, para que Él sea tu Salvador, Señor y Salvador. Esa es la clave. No te dejes engañar por la apostasía actual, que dice que solo por gracia, porque Jesús nos salvó. Eso es la mitad de la verdad. Hemos sido escogidos por gracia de Dios para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así es. Y a la vez para obedecer a Jesús, obedecer su palabra. Despierta, te lo ruego, iglesia. Por eso 1 Pedro continúa diciendo, en el mismo capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Abre tu entendimiento, hermano. Sed sobrios, sed prudente y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sé sobrio, no te embriagues con el vino de este mundo, con los afanes, con las riquezas de este mundo. Mantente sobrio, espera a Jesús. Vive como un peregrino y extranjero. ¿Y qué continúa diciendo? Como hijos obedientes. Ahí está la otra parte, obediencia. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Dice nuestro Abba Padre y dice nuestro amado Jesucristo, sé santo, santifícate, obedéceme, dice nuestro amado Jesucristo, yo debo ser tu Señor. Debo ser tu amigo, y como soy amigo de nuestro amado Jesús, seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Recibe a Jesucristo, no solo como tu Salvador, sino como tu Señor. Las dos cosas van de la mano. No te engañes, ni te dejes engañar. No basta con decir que Él es mi Señor. Tienes que poner en práctica su palabra. Tienes que obedecerle, dejar de ser un religioso que aparente yendo a la iglesia, que siga viviendo como antes, con los mismos afanes de antes, pero con la única diferencia de que tienes ahora una actividad más, que es ir a la iglesia. No te engañes, así no conocerás la verdad no te hará libre, porque para conocer la verdad necesitas obedecer su palabra. Estamos en medio de la apostasía de la iglesia, donde la religiosidad abunda, donde la gente no se convierte, no se arrepiente, no se santifica, no obedece. Nuestro amado Jesús no enseñó eso. Ha sido escogido para ser salvo por gracia y para obedecer a Jesucristo, para obedecer a Dios. Estamos en la apostasía, donde la iglesia tiene muchas riquezas de este mundo, donde su riqueza es su trabajo, son sus logros, su casa, las cosas materiales, su familia, el dinero, el éxito de este mundo. No permitas que las cosas de este mundo te embriaguen. Tu riqueza es Jesucristo, es conocer a Dios, es ser lleno de su Espíritu Santo, es tener intimidad con Jesús y obedecerle, apartarte del pecado, apartarte de la ira, de la violencia, de la soberbia, del orgullo, de la inmoralidad, del egoísmo, apartarte de la maldad, de toda inmoralidad, de toda carnalidad, y santificarte para Jesús. Has sido escogido para eso. Jesús es tu herencia. Él es tu paz. Él es tu tesoro. Nuestro Padre decía,
a su pueblo en el Antiguo Testamento: yo soy tu herencia. Nuestro amado Jesús es nuestra herencia, nuestra alegría. Lo demás solo es añadidura. Tu emoción debe ser Jesucristo, su presencia, obedecerle y amarle. Amar a través de nuestro amado Jesús a nuestro Padre maravilloso que nos dio lo mejor, a su Hijo para salvarnos. Amar a su Espíritu Santo, que con tanto amor y cariño nuestro Abba Padre, Jehová de los ejércitos, y nuestro amado Jesús enviaron para que no estemos solos. Nuestro Consolador, nuestro guía que nos revela a Jesucristo. Amemos a Dios y obedezcamos a nuestro Padre, a nuestro amado Jesús. Entramos en tiempos peligrosos. La pandemia no era lo último, ni será lo último. La guerra no será lo último. Vienen tiempos de purificación, donde el hombre cosechará lo que ha sembrado. Y Dios promete guardar a los suyos, librar a su iglesia de Filadelfia, que obedece su palabra, que no abusa de la gracia, que no abusa de su Salvador, pecando o manteniendo una vida religiosa o pecadora, con una apariencia de cristiano. Te ruego que tomes determinaciones. Aún es tiempo de recibir a Jesús como tu Salvador y Señor, para que le conozcas, para que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Si eres cristiano pero has vivido en religiosidad, es tiempo de arrepentirse y tomar determinaciones para santificarte, amar y buscar a Jesús con todo tu ser y obedecerle, y conocerás la verdad y serás libre y experimentarás el gozo y la paz. Y en medio de las cosas malas que estamos viendo y enfrentando, Dios guardará a su pueblo. Él es fiel. Él guardará a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia fiel, y la librará de la hora de la prueba. Es tiempo de tomar decisiones. Te animo a hacer lo correcto y a recibir a nuestro amado Jesús como tu Salvador y el Señor y dueño de tu vida hasta el último día de tu vida. Y verás la gracia de Dios, que es Jesucristo, en tu vida por medio de su Espíritu Santo obrando en ti. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo.
Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.